el Love Story o La Laguna Azul, todas esas historias que eran muy románticas. Bueno, ya la última ya había pasado a otro, había empezado una situación diferente, pero esas historias con las que nos encargaban en la escuela, ¿verdad? Como estudio que había que leer historias románticas. En esta mañana vamos a hablar del libro de Ruth. Me toca a mí el capítulo 3. Después de lo que han venido diciendo mis hermanos, creo que no hay mucho para que volver a los capítulos anteriores, pero sí vamos a hablar en esta mañana, el capítulo 3, que la guía que estamos tomando le llamó justicia estratégica. Hermanos, estamos nosotros en esta mañana frente a una extraordinaria historia de amor, pero no necesariamente humana, más bien trascendentalmente espiritual. Estamos frente a una maravillosa y verdadera historia de redención que nos lleva directamente al Señor Jesucristo. Se trata de una extraña propuesta matrimonial que solo la soberanía de Dios puede tener en control. Y esto es aún más claro porque todo pudo haberse echado a perder, pero Dios siempre, en todo momento, llevó los hilos de la historia de una forma que nos lleva a esa redención que terminó en la cruz del Calvario. Si recordamos cómo se ha venido desarrollando el libro de Ruth, nos damos cuenta que la historia de Noemí, aún en su amargura, jamás dudó de la soberanía de Dios, y fue ahí donde ella puso su confianza. Eso es lo que me gustaría que en esta mañana quedara muy claro en cuestión del libro de Ruth. Hay muchas cosas que sacarle al libro de Ruth. Como ya le dije, historia de amor, pero una historia de redención. Y en el caso de Noemí, es la confianza en el Señor. En todo el libro, pero especialmente en el capítulo 3, hermanos, vemos a Dios obrando para hacer posible la redención de vos, que es un tipo del Señor Jesucristo y que se convierte en pariente redentor. Entonces, vemos la posible redención de Dios para Ruth y para su suegra Noemí, y de esa forma cuidar la ascendencia de Jesucristo, puesto que de esta relación nació Obed, el abuelo del rey David, y de ahí continúa la genealogía de Mateo 1, que nos lleva definitivamente a la redención por medio del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es una historia que acomodaron ahí para que de pronto tantas guerras, tanto pecado, y dice, vamos a poner una historia de amor para que la gente pueda seguir leyendo el libro. No, es una historia de redención. Es la tipificación de nuestro Señor Jesús en esa gran redención que ha llegado a nuestras vidas por su misericordia, por la misericordia de Dios. Así es que pongamos en claro en nuestra mente que se trata, pues, el tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo más de 1000 años antes en la historia del libro de Ruth. A pesar de que la historia con un amargo designio de Dios, cuando al salir de su tierra con su esposo y sus hijos, todos los varones mueren y dejan a 3 viudas, y todo empezó a corregirse cuando Ruth decide quedarse a cuidar a su suegra Noemí, y aparece el escenario de un pariente cercano a vos, con un interés por la joven viuda. Así fueron los dos primeros capítulos de redención, de un pariente que puede preservar la herencia de Noemí, quien siempre buscó refugio bajo las alas de Dios, aunque para ella pareciera solo que le emitía esa sombra, solo una pequeña sombra que se traslucía por los árboles. Al llegar al capítulo 3, me gustaría que tengamos en cuenta la frase justicia estratégica. La pregunta que este capítulo contesta es: ¿qué hace un hombre saturado de Dios, una joven que depende de Dios y una mujer mayor que exalta a Dios cuando todos ellos están llenos de esperanza en la bondad soberana del Señor? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, hermanos? El pastor John Piper responde a la pregunta como justicia estratégica, y que entendemos como el celo por hacer lo que es bueno y correcto bajo el cuidado de un Dios soberano y misericordioso que nos llama a hacer lo correcto. Ese es el llamado de nuestro Señor, que hagamos lo correcto. Los 3 personajes principales de esta romántica historia de amor muestran la justicia estratégica de la que habla el pastor John Piper.
Por esta razón podemos dividir el capítulo en 3 puntos. El capítulo 3 lo dividimos en 3 puntos de justicia estratégica. El primero es de parte de Noemí, del capítulo 1 al 5. El segundo es de Ruth, del capítulo 6 al 9. Y el tercero es de Boz, del 10 al 15. El capítulo concluye con Noemí llena otra vez de confianza en el poder y la bondad del Señor. Pero empecemos con la táctica de Noemí. Y el Ruth 3 del 1 al 5 dice: después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente en cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido, y baja la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes de hacer. Esta es la parte importante de estos 5 capítulos. El 5 dice: ella respondió: todo lo que me dices, haré. Todo lo que me dices, haré, le responde Ruth a su suegra. Y volvemos, hermanos, estamos hablando de la confianza en Dios. Ruth tiene confianza en Dios a través de su suegra Noemí. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo? El primer punto a favor de Noemí es que tiene una estrategia que, aunque nos parezca arriesgada o loca, pero ella hizo algo, se movilizó en la situación en la que se encontraban. Y las personas, cuando nos sentimos víctimas, nos sentamos a esperar. No tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y no salen a buscar el trabajo, se quedan sentados. El auto se me descompuso, ¿qué voy a hacer? Y se quedan sentados no buscando una solución. Esto normalmente ocurre cuando nos sentimos víctimas de la situación. Y como ese ejemplo hay infinidad de ejemplos, ¿no? De que no nos movilizamos, nos quedamos sin hacer nada. Sin embargo, Noemí, la suegra, normalmente a las suegras como que las tenemos así, dicen que entre más lejos mejor, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que Noemí, la suegra de Ruth, está muy preocupada para encontrarle a Ruth un lugar provisto de protección, y ese lo descubrió en cuanto apareció en el capítulo 2 Boz. Noemí entendió que era Boz con quien tenía que hacer el plan, y una estrategia que se confirma en el Salmo 42, en el Salmo 42:5. El Salmo 42:5 nos dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. La enseñanza que nos está dando en esta parte de la narración es esperar en Dios. Y es lo que Noemí hace. Espera en Dios. Sin embargo, ella da un paso adelante a tratar de buscar una solución. No se sentó a esperar a ver cuándo proveía Dios, que Dios siempre provee, eso lo sabemos. Sin embargo, ella dio un paso adelante confiando en el Señor, y eso fue lo que pasó. Una de las razones por las que debemos ayudarnos unos a otros a esperar en Dios es que únicamente personas con esperanza, hermanos, familias con esperanza, iglesias con esperanzas, planifican y hacen estrategias. Es un mandato del Señor: planificar, hacer estrategias y confiar en la bondad de Dios. Eso fue lo que hizo Noemí. Noemí toma la iniciativa de hallar un esposo para Ruth, y quién mejor que su pariente Boz, para que su nuera deje de ser viuda y el nombre y la herencia familiar, de acuerdo con la tradición hebrea, quede en familia. Es cuando le sugiere a la joven que arregle su aspecto lo más limpio y atractivo posible, y que vaya a la era de Boz. Ahí en mi país decimos, se bañó, se peinó y se puso bonita. Y fue lo que hizo Ruth, obedeciendo a su suegra. Se bañó, se arregló, se puso su mejor ropa
no creo que tuviera mucha ropa porque venían de una situación muy, muy complicada, pero lo hizo, ¿verdad? Y después le dijo que vaya a la era de Booz y que se fije dónde va a dormir. Ella se introduzca sigilosamente, levante la cobija y se acueste a los pies del hombre. Cualquiera de nosotros diríamos que eso es una locura. Diríamos que es una provocación muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué no una conversación con vos en vez de una maniobra tan provocativa y arriesgada a la mitad de la noche? ¿Habría la posibilidad de que vos despidiera a Ruth en indignación moral? ¿O que él cediera a la tentación y tener relaciones sexuales con ella? Todo estaba puesto para que eso pudiera ocurrir. Pero la pregunta es, ¿quería Noemí que eso ocurriera? ¿O estaba segura de que vos y Ruth eran una pareja de perfección y pureza? Ellos apelaron a la pureza y vos se sintió profundamente conmovido ante esta propuesta de matrimonio, porque en realidad eso es lo que está haciendo, una propuesta de matrimonio. Lo que es una realidad es que en lugar de una apasionada e ilícita relación sexual, nos lleva a una impresionante muestra de integridad, dominio propio y pureza por parte de vos. Pocas personas pueden hablar de eso. Pocas personas pueden hablar de eso. Y claro, no hay que olvidar que Ruth iba confiada en los consejos de su suegra y dispuesta a todo. Pues al final del versículo 5, ella dijo con convicción, todo lo que me dices, haré. No conocía Ruth la respuesta que iba a tener vos. No sabía lo que iba a ocurrir. Sin embargo, a su suegra le dijo claramente, todo lo que me digas, lo haré. Entonces, esa es una gran confianza. Este es un libro de confianza, es un libro de redención, es un libro de amor. Son infinidad de puntos los que se pueden tomar en este momento. Y esto, hermano, nos lleva directamente a la estrategia de Ruth. En los versículos 6 al 9, para hablar de la justicia de Ruth, en los versículos 6 al 9 nos dice, descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de granos. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche vos se sorprendió, y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Vos le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Hermanos, Ruth, insisto, estaba convencida de lo que iba a hacer y le dijo, extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Ahí yo creo que el entendimiento de Booz cambió notablemente, porque recordemos que en el versículo 5 Ruth se comprometió con su suegra, es decir, todo lo que me dices haré, ¿verdad? La joven ha ido a la era de buena gana y hasta toma la iniciativa de clarificar a Booz que está, por qué está ahí, y literalmente le está diciendo, ella le está diciendo, eres el Redentor que puedes impedir que nuestra herencia y nombre se pierdan. Y literalmente, como dicen los muchachones ahora, quiero ser tu esposa. Fue lo que le dijo, literalmente. Aunque Ruth es menos directa, pero sí lo insinúa al pedirle que extienda el borde de su capa sobre ella, con el gran peligro de que vos tomara esto como un ofrecimiento de relaciones sexuales o algo que la dejara en muy mala posición. Porque hay que recordar que la fornicación es pecado tanto en el Antiguo Testamento como lo vemos en Levítico 19, como lo vemos en Levítico 19, 29, que dice, no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. Específicamente en Deuteronomio 22, del 3 al 21, donde se habla de las leyes de la moralidad, no los vamos a leer porque es muy amplio, pero ahí se habla de las leyes de la moralidad. Y también en el Nuevo Testamento, en Mateo 15, 19, se habla de que la fornicación es pecado.
Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Todas estas cosas que se mencionan en el libro de Mateo son las que contaminan. Y Boaz y Ruth están muy cerca de cometer alguna de estas fallas. Están muy cerca de caer en alguna situación que raye en el pecado. Entonces el ofrecimiento de Ruth era tan extremadamente peligroso que podía llevarla a la muerte, aunque realmente lo que Ruth quería de Boaz era, me gustaría ser aquella a quien prometieras tu fidelidad y a quien hicieras un pacto matrimonial. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Hermanos, cuando Ruth declara extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, la expresión borde de tu capa en hebreo es la misma que Boaz había usado en el versículo 12 del capítulo 2, cuando Boaz le dijo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces nos damos cuenta que el borde del manto, las alas del Señor, en todo momento están en la historia de Ruth, en la narración del libro de Ruth. Lo que vimos fue que Boaz resultó ser el agente de Dios para recompensar a Ruth. Este hombre le dio a ella libre acceso a su campo, protección de los muchachos jóvenes y agua del pozo. Ruth le había preguntado a Boaz, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos? Y Boaz contestó en efecto, porque te refugiaste bajo las alas de Dios. Yo creo, hermanos, que aquí hay una explicación que vemos en lo dicho por Noemí, luego que su nuera le repitiera esa frase dicha por Boaz, con la que la viuda mayor extendió como una sutil intención de amor ante la dificultad que un hombre mayor le exprese amor a una mujer más joven por el temor de ser rechazado, por haber creído que una joven se interesaría por él. Hay que ser muy entendidos en este momento. Cuando un hombre mayor tiene interés por una mujer más joven, la mayor, y se los digo por experiencia, la mayor duda que tiene uno es la del rechazo, porque no es lo mismo que lo rechace alguien contemporáneo a que lo rechace una persona más joven. Entonces la insinuación que hace Boaz al hablar de que se cubra bajo las alas del Señor es una insinuación, pero como diciendo, a ver cómo reacciona Ruth, para no mostrarse en el atrevimiento de que tenía interés por la joven. Iba a decir la joven moabita, pero si ustedes ven con detenimiento el capítulo 3, hermanos, en el capítulo 3 no se le dice Ruth la moabita. En el capítulo 1 y 2 constantemente dicen Ruth la moabita, Ruth la moabita. En el capítulo 3, en todo el capítulo no se menciona la moabita. Es Ruth, la joven viuda, la joven, pero se le quita ese complemento que tenía en los otros capítulos de ser la moabita. Boaz manifestó que la admiraba por refugiarse bajo las alas de Dios. Él actuó como si ella estuviera bajo sus alas y esperó. Una manera muy delicada de decirle, con el tiempo Noemí y Ruth podrían idear la posibilidad de que yo pueda ser el redentor de ellas. En el corazón de Boaz podemos ver, de acuerdo con la narración del libro, que Boaz tuvo interés inmediato por la joven, como lo mencionó Julio el domingo anterior. Boaz, en cuanto la vio, dijo, ¿quién es esa joven? Inmediatamente empezó a preguntar por ella. Cuando supo que era muy trabajadora, que era no era, porque dijo Julio que no era. No era la que quería Noemí, no, que era la nuera, y se puso a investigar qué tan trabajadora era. La vio, la invitó a que comiera ahí con ellos, a que se juntara con sus sirvientas, a que no la trataran mal. Entonces ahí se mostró el interés inmediato de Boaz. Y Noemí, como una mujer mayor, se dio cuenta de que él podría ser, el redentor de la familia de Noemí. Un hombre maduro está interesado en una joven viuda, quien discretamente llama
hija mía, hermanos. Luego, la joven viuda lee gradualmente entre líneas, y al final se arriesga a una interpretación de llegar en medio de la noche a refugiarse bajo las alas de las vestiduras masculinas. Esto, hermanos, es algo muy poderoso. Lo podemos ver como un atrevimiento, lo podemos ver como una aventura muy arriesgada. Sin embargo, es algo muy poderoso. Y si creemos que aquí interviene una mujer fácil y una suegra manipuladora, nos estamos perdiendo de la hermosura del capítulo 3 de Ruth. ¿Por qué, hermanos? Porque todo el escenario está delicado, todo es justo, todo es estratégico, la oscuridad. Boaz había comido, había bebido, estaba contento, estaba feliz porque la producción de su tierra había sido muy fuerte y todo el momento sonaba a algo muy, muy especial para una noche romántica. Hasta podríamos escuchar aquí la musiquita, ¿verdad? Romántica y una canción muy, muy romántica. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que el sexo era secundario. No pasó por la cabeza de Boaz ni por la cabeza de Ruth, de acuerdo con las escrituras, porque todo era romántico bajo el plan divino de nuestro Creador. El Señor moldea las cosas de tal forma para que sean lo más hermoso posible. Nos damos cuenta que todo estaba bajo el control del Señor. Por eso al principio yo dije, todo estaba manejado con los hilos del Señor. Por ahí hace algún tiempo apareció un libro político, pero hablaba que era los dedos del Señor, los dedos de Dios que movían todo el mundo. Tenían razón, ya en el libro lo van desviando a cuestiones políticas, pero es una gran verdad. Todas nuestras vidas, todo lo que se mueve está movido por los dedos de Dios. Somos con unos hilos, nos está manejando a cada uno de nosotros y ese es el resultado. Una noche romántica bajo el plan divino de nuestro Creador. Así es que ya vimos el plan estratégico de Noemí y el plan estratégico de Ruth. Si hay alguna pregunta, pues estamos aquí para tratar de responderlas. Salió el pastor, pero Ángel nos puede ayudar, Henry nos puede ayudar. Si hay alguna pregunta de lo que hemos platicado hasta este momento, es momento de hacerla. Si no, pues sí, vamos. Yo quería aportar algo de lo que aprendí en esta enseñanza. Gracias. Yo lo que veo, Ruth es un libro muy precioso. Amén. Mucho. Era una mujer inteligente porque al momento de decirle a su suegra, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, Dios vio el corazón de esa mujer, lo que había en ella. Sí. Y ahí comenzamos a ver cómo ella comenzó a irse con su suegra. Y entonces, luego vemos lo que estaba usted enfatizando ahí con respecto a cuando ella llegó y se acostó a los pies de él. Y no hubo ninguna tentación. Era porque esta mujer era la escogida para que viniera la descendencia. Amén, sí. Y entonces por eso, y Boaz no la tocó porque él sabía lo que iba a pasar si él tocaba a esta mujer con las leyes de su pueblo. Entonces ahí aprendemos mucho porque vemos, ¿verdad?, cómo Dios protege a sus hijos y cómo Dios ve el corazón de cada uno. Ahí no podía haber nada porque era algo que Dios tenía escogido para que viniera. Sí, exactamente, gracias. Gracias, sí, tiene razón la hermana, porque todo era el plan del Señor. Lo estamos viendo desde el principio. Esa declaración que hizo Ruth, que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, fue el resultado de la forma de vida de Noemí. Y seguramente, como se mencionó en la primera plática de este libro, en la mesa, a la hora de la comida, eran israelitas toda la familia de Noemí. Se hablaba del Señor y Noemí, y seguramente Ruth entendió esa parte para decir con esa convicción, ¿no? Tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos no oramos para que nuestra familia exprese esa frase, ¿no? Que tu Dios será mi Dios, porque sabemos que es el Dios creador y poderoso de todas las cosas. Sí, Julio. Es como digo usted, hermano, es un pasaje muy difícil, muy raro, muy extraño. Todo eso de que Ruth fuera y se acostara a los pies de Boaz, una situación realmente extraña, ¿no?
Entonces, yo no soy vos, ninguno de los varones que está aquí es vos, y ninguna de las mujeres que está aquí es vos. Tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque ellos no cayeron en la moralidad sexual o en el pecado, pero nosotros no somos ellos. Claro. Es una situación muy extraña. En Colombia tienen un refrán que dice que el hombre la mujer es fuego y el hombre es estopa, viene el diablo suaz y sopla, ¿verdad? Y así somos, ¿ves? Entonces, no nos expongamos a situaciones extrañas. Que yo no soy vos. Y el pecado yo siempre le digo a mi esposo, uno no va por la calle y llega una mujer y lo llama y ven. No, así no es el pecado. El pecado se va concibiendo, ¿verdad? Entonces aquella mujer me miró, hola, me dice la canción, la miré, me miró, ¿no? Entonces, no, tenemos que tener cuidado, no nos expongamos a esas situaciones. Sí. No nos expongamos a esas situaciones. Eso es lo que yo puedo dar. Yo pienso que la estrategia de Noemí, pues, tenía que ver todo con su cultura. Ella, no creo que ella haya mandado, ¿me entiende?, a Ruth a apuntarse a los pies de Boaz. ¿Cómo ella sabía que iba a estar allí eso? O sea, sabía el conocimiento de lo que se estaba celebrando, de toda la cosecha. Y la manda, incluso le dice, y cuando estés allí, él te dirá lo que tienes que hacer. O sea, Ruth sabía a lo que estaba mandando. De hecho, la idea de ella era, ¿me entiendes?, buscar una protección, ¿me entiendes?, en familia de Ruth. Así que el hecho, ¿me entiendes?, incluso ahí como dice que la Biblia dice que la misma expresión, ¿no?, que usa de estar debajo, ¿me entiendes?, de la protección de él porque es pariente, es la misma que usa el versículo 12, o sea, estaba dependiendo de esa bondad de Dios, estaba dependiendo, ¿me entiendes?, de la dirección de Dios, y es la idea, ¿me entiendes?, de lo que Ruth, al ponerse allí a los pies y decirle que ella está abajo, ¿me entiendes?, su protección, está dando la idea, ¿me entiendes?, de que ella está esperando a lo que él quiera que ella haga. O sea, Y obviamente uno lo ve un poco, o sea, en nuestra cultura se ve un poco atrevido, ¿no?, ir a acostarse a los pies. muy atrevido. Pero muy atrevido, pero para ellos era algo que quizás no tenía esa idea de lo que para nosotros hoy es que esté yo durmiendo y veo una mujer que está a mi pie, ¿entiendes? Pero sabemos, como hemos dicho antes, pues el plan de Dios es perfecto. Amén. Él se vale y usa. Hemos visto en otros pasajes, creo que hemos mencionado a José, cómo Dios permite en su voluntad que se ha vendido, cómo todo acontece para en un momento, ¿me entiendes?, de la historia, ponerlo en un lugar para que desde allí entonces sea de bendición a su nación y a muchas naciones a la hora de la gran hambruna. Y así, ¿me entiende?, Sansón, vemos cómo opera, cómo sus padres se oponían, y sin embargo, esa es la palabra, lo que no sabían que detrás de ellos estaba la mano de Dios. Por Dios permitiendo para que al final se cumpla lo que Él había planeado desde la eternidad del mundo. O sea, no es difícil, vemos un Dios santo, 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 pero su soberanía tiene el control tanto de los buenos momentos, de las buenas experiencias, como de las malas cosas que aún hacemos así, apartamos, y no puede ser que Dios esté detrás de todo ello. En eso radica la soberanía y sigue Dios siendo perfecto y santo en todo cuanto hace. Amén. Sí, Carito. Sí, por lo menos es bien importante el tema de la cultura, ¿no? Actualmente vivimos en una cultura con ropa mucho más ajustada, vivimos en una cultura donde todo gira alrededor del sexo. El sexo es lo que más vende en nuestra generación, por decirlo así, todas las publicidades. Entonces, al acercarnos a este tipo de pasajes, tenemos que desprendernos de muchas cosas. Escuchando un podcast, el teólogo explicaba que es un acto incluso sublime la presentación de una mujer ante un hombre, dándose a poseer por ella. O sea, y la respuesta de él, que se ve más adelante, él entiende que no se trataba de una noche, se trataba de un pacto de por vida, se trataba de un matrimonio, del ofrecimiento de un matrimonio. Y bueno, sí, el descubrimiento de pies, hay que traer a la cabeza las vestiduras que utilizaban,
El clima. todos los trapos que tenía encima, y en lo que el asunto de descubrimiento de pies es un tema físico, o sea, es un ofrecimiento físico que ella le está haciendo a Bus. Y como decía usted, hermano, es un momento hermoso porque es como el Señor obró con el propósito de que luego viniera Cristo a través de esta redención. Esta redención parcial ilustra la redención mayor que hoy disfrutamos. Ángel, por favor. Hay algo que, bueno, todos hemos mencionado, el tema de la cultura. Y por ser una sociedad tan sexualizada, el hecho del descubrimiento de los pies, el lavarse y el vestirse toma nuestra atención. Pero bueno, es lamentablemente la herencia que tenemos, de la hipersexualización que tenemos de cualquier encuentro. Sin embargo, este texto no está hablando de sexualidad en ningún momento. Ni siquiera se acerca. Está hablando de Ruth exigiendo el derecho para que vos seas su Joel, su redentor. Ese es el centro de este capítulo. Y el hecho de ella postrarse a los pies, levantar los mantos y ponerse a los pies de vos, no era un acto de mujeres, era un acto de los siervos. Era un acto que los siervos hacían para con sus amos. Por lo tanto, es un acto de sumisión. Lo que es interesante de este texto es que Ruth viene con la intención de reclamar el derecho de que él sea su Joel. Pero antes de ella reclamar ese derecho, ella hace un acto de sumisión y humillación. Eso es lo que hace más glorioso el acto de redención de vos. Porque Dios está preservando el corazón de Ruth en santidad, en humildad y en sumisión, presentándose delante de su Redentor con esa actitud. Entonces, cuando vemos el capítulo de esa forma, nos damos cuenta que viene una mujer hermosa, preparada, que ha decidido servir al Señor, que ha decidido hacer a Jehová su Señor, su Dios, y va delante de su Redentor. Y aunque tiene la capacidad o el derecho de exigirle que sea su Joel, se presenta como una mujer sumisa en un acto de sumisión a través del levantamiento o del acostarse delante de sus pies, y luego le solicita ser su Joel. Esa es la clave del texto, ese es el centro de este asunto. Y la respuesta de Boaz era obvia. Él sabía que él era su Joel, él sabía que él iba a ser su Redentor. Algunos comentaristas, para que quizás lo sepamos, ¿no? Insinúan que los pies no eran pies, sino que era un poco más arriba. Sin embargo, es contradictorio el propósito del libro y es contradictorio el propósito del capítulo. Pero es importante tenerlo en cuenta para poder discutirlo. Y además, la respuesta de Boaz es consona a las intenciones del corazón de Ruth. O sea, Dios estaba orquestando esta redención porque Él necesitaba y Él deseaba que de allí viniese el Mesías. Por lo tanto, es la mano de Dios orquestando esta situación, pero creo que es importante también tener en cuenta los elementos culturales y no perdernos de vista por la hipersexualización que nosotros tenemos en esta sociedad. Era simplemente un acto de sumisión que ella estaba presentando delante de su Redentor, y su Redentor, por supuesto, que la recibe. Claro, y aquí todos sabemos que vos eres un conocedor de la palabra de Dios, que no iba a caer en esa situación, como bien lo dice Ángel. No está hablando de sexualidad, se está hablando de todo un plan redentor del Señor, y por eso le puse también la justicia de vos. Se las adelanté un poquito, porque casi ya sintetizaron ustedes lo que dice el capítulo 10 al 15, pero lo vamos a leer. Dice: entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero aquí viene la mala noticia. Hay un pariente más cercano que yo. Y aquí viene la confianza. Quédate esta noche, y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana.
Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no sepa que ha venido mujer a la era. Luego Boaz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Ella lo sujetó y me dio 6 porciones de cebada y se los puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Un punto que es fuera de todo lo que se ha estado mencionando, pero se dice que 6 porciones de cebada son alrededor de 25 a 30 kilos. Entonces la mujer era fuerte, aparte de hermosa, sumisa y humilde, era fuerte. Entonces, esto también nos lleva, no podemos dejar de pensar que es medianoche y que ambos están solos y que Boaz desea a Ruth y ella a él. Y cubierto con su capa, ella junto a sus pies, y Boaz la alaba y le dice, bendita seas tú, Jehová, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo a buscar jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hermano, esto nos está llevando precisamente al versículo que tanto usamos en Proverbios 31:10, cuando nos habla de la mujer virtuosa, ¿no? Nos dice que el versículo nos dice, el 31:10, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carece de ganancia. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. La versión que defiende tanto Julito dice, que Reina Valera dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y aquí yo creo que estamos, bueno, personalmente estoy de acuerdo, ¿no? Dice mujer hacendosa, pero virtuosa es completamente diferente. Entonces, no obstante, Boaz aclara lo que él, le aclara que él no es el familiar más cercano, que hay otro que tiene prioridad. Y aquí sí, inmediatamente nos acordamos de Condorito, ¿va? Cuando le hace plop. Porque ella y Noemí están pensando que Boaz es el Redentor. Y él le dice, pero yo no soy el primero. Y aquí como que pensamos, wow, se cayó el plano, ¿qué está pasando? Pero aquí vemos que Boaz ya había investigado si él era el más cercano y declara con claridad que no podrá reclamarla hasta que se resuelva todo. En una gran muestra de respeto, amor y dominio propio, le dice que duerma hasta el amanecer para protegerla de los asaltos de la oscuridad, y después la despide más temprano para que nadie la reconozca cuando se vaya, y le da trigo y así protegerla de las lenguas de los vecinos madrugadores. La protección de Boaz estuvo en todo momento en Ruth, incluso, insisto, desde el capítulo 2, cuando la protege de sus propios trabajadores, ¿no? Y aquí, hermanos, nos surge una invitación especial para los solteros, que como Boaz respeta a la mujer, no haciendo caso a las modernidades con frases como, si te sientes bien, hazlo. Y como esas frases modernas hay muchas. No, hermano, mejor deje que el amanecer resplandezca sobre la pureza suya y la de su compañera, y resistan igual que lo hizo Boaz y que lo hizo Ruth. Sí. Pues, hablar ahí un poquito breve. La cuestión esta de Boaz, ¿no? Como Ruth había tenido un impacto, ¿no?, en el pueblo. Decía ahorita que en el capítulo 1-2 se muestra la joven moabita, ¿no? Cómo cambió, ¿no? Cómo ahora el pueblo la tiene como una mujer virtuosa. O sea, Virtuosa, sí. y hablar de mujer virtuosa, como leía en el Proverbio 31:10, que es una mujer virtuosa. Cuando leemos todo el pasaje, Ruth estaba siendo un canal de bendición y de sustento, ¿no?, a su suegra. Tenemos que entender que los hombres son los que proveen para la casa, y ya ellas habían enviudado, así que ahora en esa búsqueda de Redentor vemos que para ese momento ya el pueblo había cambiado la opinión de que esta joven, la joven moabita, sabiendo ya, hemos hablado ya sobre el capítulo anterior, se habló de dónde salen los moabitas y cuál era el trasfondo, ¿me entienden esto? Y como ahora la nación de Israel existente en este tiempo, como la llama ahora la mujer virtuosa, y el cuidado que tiene entonces Boaz de que al amanecer, al irse
con que continuara, cómo él quiere cuidarla, ¿entiendes? Sabiendo ya en mente que hay otro pariente, y vemos esa obediencia y respeto a las leyes de Dios, de cómo, ok, yo no puedo saltar eso, independientemente de que esta mujer, ¿me entiende?, haya venido para, pues, bajo mi protección, hay otro pariente y no podemos saltar eso. Claro. Entonces, cómo él la cuida, ¿me entiendes? Sí. Para que se continúe, ¿no?, esa opinión, ese testimonio que ella hasta ese entonces había tenido. Exactamente. Sí, Y a adelante. veces quedamos en situaciones de que, bueno, entre tú y yo sabemos que no pasó nada. Digo, sí, pero ¿y los demás qué? Estás, si igual, aunque tú y la otra persona lo sepan, y los demás piensan diferente, tú estás dejando que los demás pequen por tu testimonio. Claro. Entonces no es que nada más que entre Dios y yo que lo sepamos, sino que dar el testimonio. Por algo el Señor nos hizo sus hijos. Es para que demos testimonio de Él. Claro. Hay un refrán que dice, no basta ser honesto, hay que aparentarlo. En ese caso, ¿no? Ahí queda Sí, 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 perfectamente. no. Y con respecto a, disculpe que le... No, adelante. Con respecto a, vemos la estrategia de Noemí, ¿verdad? Y Noemí pasaron los 3 meses y Noemí, y nada, vos no se acercó aparentemente, ¿no? Los 3 meses de la cosecha. De la cosecha, ¿no? Y entonces, bueno, ve y te le presentas ahí tal y cual. Pero vos también tenías su estrategia, porque le digo, pero es que yo no soy el más cercano. Ya había investigado. También había investigado. Entonces también había una, ya va, pero y al otro día, como vamos a ver en el capítulo 4, actúa. Eso quiere decir que ella tenía un plan también. Si ella se me hace, si esto pasa, entonces yo hago esto, yo claro. hago esto. Exactamente. Estate. Hay que estar atento. Bueno, pues como le estoy mencionando que en el caso de los jóvenes, que sigamos el ejemplo, o que sigan el ejemplo de Boaz y de Ruth, porque nos suena ridículo a lo que acaba de mencionar Julio hace un ratito, ¿no? De que la mujer es fuego, el hombre es topa, todo este tipo de cosas. Esto no suena ridículo cuando uno deja ir la oportunidad, ¿no? Pero recuerden que si alguno que es soltero ya ha fallado, no debemos de preocuparnos, porque en el primer libro de los Corintios, Pablo habla con seriedad a los que fallaron, pero les recordó que aunque eso éramos, hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Para que estemos más acorde, Corintios 9:11, 1 Corintios 6, está mal ahí, del 9 al 11, dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si alguien ha fallado, hay perdón y limpieza en el descendiente de Ruth y de Noemí, que es el Señor Jesucristo. Pero quienes aún no han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, en realidad para todos aquellos que esperan luchar por la santidad futura, por su propio bien y por la gloria de Cristo, que adopten la justicia estratégica de Ruth y de Boaz. Y lo que dice es que manténganse puros y esperen el matrimonio, esperen a la mujer virtuosa que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Es un consejo. Lo que está sucediendo en esta historia es un triunfo fenomenal de la pureza, y es la hechura del antepasado de Jesús. Ruth está a punto de entrar con pureza y justicia por medio de Boaz en una línea que dará a luz a Jesucristo. La pureza del momento y los propósitos de la eternidad se juntan en este momento santo. Permitamos todos que la hermosa justicia del arriesgado plan de Noemí despierte la creatividad en la causa de la pureza. Deje que el delicado discernimiento que Ruth tuvo del corazón de este hombre mayor profundice su sabiduría en los máximos valores de la vida, y permita que la enorme voluntad de Boaz en el servicio de la justicia estratégica despierte en usted una visión grande y noble en relación a la vida sexual. Esperemos hasta que todo se haga con justicia
conforme a la palabra de Dios. Y con esto, hermanos, llegamos finalmente al no quiero, ya me bloqueé. Bueno, me salté los últimos versículos, pero del 16 al 19 dice: cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho por ella, y añadió: me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Esto es la justicia divina de Dios. Esta es la parte del el final del capítulo. Nos lleva, hemos estado hablando de la justicia estratégica. Esta es la justicia estratégica de Dios, porque es una gran muestra de confianza. La confianza de la suegra no estaba en vos, hermanos, o en el pariente más cercano. Estaba en Dios, quien le mostraba que cuando volvió a Belén se autollamaba Mara, amarga. Pero ahora, por la misericordia de Dios, se acerca a ser como su nombre: amable, gentil, dulce. Noemí vio el deseo de Booz de proteger a su nuera en todas las formas, y el Señor le mostró que el ahora pretendiente resolvería él mismo en ese mismo día la redención sobre Ruth y la descendencia de Noemí. Esto fue en este capítulo 3, fue un símil, una comparación, un cuadro, una figura de la redención que generaciones más adelante tendríamos por el sacrificio de nuestro máximo Redentor en la cruz del Calvario, quien, así como vos, hermanos, con su sacrificio cubrió con sus alas a Ruth. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo cubrirá a su novia en el día señalado con las alas del Dios viviente. Hermanos, espero en el Señor que esta plática de esta mañana sirva de algo y tomemos más amor para la Escritura, más amor para que nos demos cuenta que el libro de Ruth no está por casualidad en la Biblia, sino que tiene un plan, y es el plan de redención que terminamos viendo en la cruz del Calvario. Entonces le damos gracias a Dios por esta oportunidad, y bueno, pues que el Señor Jesús cubra a la novia en el día señalado con sus alas vivientes. Es nuestro mayor deseo. Que vamos a orar para prepararnos para el servicio. Amantísimo Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has enseñado que debemos de confiar en ti, que debemos estar confiados que tú nos cubres con tus alas divinas, Padre. Te damos gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra, de meditar en ella, de adentrarnos, de tratar de entender cómo era en aquellos tiempos y cómo es ahora, Señor. Pero en todo momento tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Te damos gracias por esta plática de esta mañana, por este mensaje, Señor. Nos ponemos en tus manos para que haga mella en cada uno de los corazones, especialmente de aquellos que sienten que de pronto no pueden ser un Booz o no pueden ser una Ruth, Señor, y pueden sentir que están cayendo en la provocación del pecado, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por este momento, y asimismo te pedimos que prepares nuestros corazones para el servicio que tendremos en unos minutos, Señor, y que todo sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.